¿Qué tal, amigos? Pues aquí estábamos descartando la última noticia que desgraciadamente de cara al Tour de Flandes de mañana no nos ha podido sentar bien a nadie, ¿no? La exclusión de Wout van Aert, un corredor que era uno de los grandes favoritos para la prueba, un corredor que aportaba además esa enorme rivalidad que representan los dos fenómenos de este tipo de recorridos como son Mathieu van der Poel y él, nos ha dejado un poco huérfanos de esa gran batalla, ¿no? Es verdad que en un principio habíamos dicho y habíamos pensado que se trataba de un Big Three, porque aquí había tres grandísimos campeones. De un lado Van der Poel en un momento soberbio de forma, de otro lado Van Aert, también magnífico tras sus dos triunfos, y en una tercera dimensión, pero también por lo que representa Tadej Pogačar. No vamos a descubrir a estas alturas que el esloveno es un corredorazo capaz de montar números en aquel territorio donde se le ponga a tiro. La primera experiencia es verdad que la tuvo a través de Flandes. La primera experiencia es verdad que salió bastante bien, aunque no pudiera estar peleando por la victoria final. Pero el propio corredor ha declarado que se ha encontrado muy a gusto y aunque esas colinas adoquinadas de Flandes no sean exactamente lo mismo porque son muchas, un kilometraje muy largo, etcétera, está claro que el potencial que atesora el doble ganador del Tour de Francia le da para esta empresa y para más, ¿no? La pena del duelo entre Van der Poel y Van Aert la van a sentir sobre todo allí, porque es enorme la rivalidad que existe, como ya hemos comentado muchas veces desde que empezaron. Es decir, se lleva escrutado además al detalle todos y cada uno de los enfrentamientos. Se han enfrentado en 21 ocasiones, en los cuales ha acabado 14 por delante Mathieu van der Poel, en las cuales ha habido 7 monumentos. 5 se ha clasificado por delante Van der Poel y 2 Van Aert. Entre esas 21 confrontaciones hay que anotar 5 victorias del neerlandés por 4 del belga. De hecho, podríamos decir que en el único sitio donde le ha ganado en esos 7 monumentos ha sido en San Remo. En las 2 ocasiones en las que se han medido en San Remo, Van Aert terminó por delante de Van der Poel y está claro que San Remo no tiene nada, absolutamente nada que ver con esta París-Roubaix, que si se distingue de algo, también monumento, el segundo monumento de la temporada, obviamente es por la tradición, porque empezó en 1913 y porque es una carrera que va a cumplir su edición número 106, pero sobre todo y muy especialmente por el recorrido, ¿no? El recorrido larguísimo, 273 kilómetros, significa un esfuerzo de prácticamente 7 horas, recorrido en el que hay que pasar 7 tramos de adoquín, de pavé, exigentes, y nada menos que 18 colinas, muchas de ellas también adoquinadas, ¿no? Es un esfuerzo titánico, aparte de lo que representa el escenario en sí, ¿no? Terrenos especialmente cuidados por especialistas y por la asociación de amigos que también llevan a París-Roubaix y que se encargan de tener en el mejor estado posible todos esos adoquines, ¿no? Y todos esos muros tan míticos como el Paterberg, especialmente el muro de Grammont, el viejo Quaremont, el muro de la Capilla, en fin, escenarios tan habituales desde los años 70, donde se ha escrito la historia de esta carrera que denomina al mejor como el León de Flandes, pero que es un título que de alguna manera solo alcanza no el que gana una edición, como el gran danés Kasper Asgreen, que le ganó el año pasado precisamente a Van der Poel, sino aquel que lo consigue en varias ocasiones, especialmente esos 3 nombres que están en los tiempos modernos en el imaginario colectivo de todo el mundo, ¿no? Empezando por Johan Museeuw, siguiendo por Tom Bonen y terminando por Fabián Cancellara. Pues bien, en ese punto parece que tanto la figura de Van der Poel como la figura de Van Aert convergen para tarde o temprano ser considerados también León de Flandes. Lo de Van Aert estuvo hasta ayer, estuvimos esperando hasta última hora porque tenía molestias, se había recuperado aparentemente de síntomas, estaba esperando el resultado del control y efectivamente a última hora de la tarde llegó la noticia de que tenía COVID y que por lo tanto no podía estar en la carrera, va a ser sustituido por Mick van Dijk, con lo cual pues también hay que considerar la doble opción que el equipo neerlandés va a tener tanto con Thies Benoot como Christophe Laporte. El francés está haciendo unas carreras fantásticas y ahí se ha mostrado insultante y yo creo que ahora con la capitanía del equipo y el propio Benoot también, ¿no? Van a ser 2 hombres a tener en cuenta. Es decir, va a tener que seguir trabajando el principal favorito que es Van der Poel contra un equipo poderoso, muy armado, muy especialista en este tipo de recorridos y con 2 puntas de lanza que
que no son Van Aert, pero que son dos corredores muy a tener en cuenta, ¿no? Benoit ha terminado ya quinto en Tour de Flandes, y cuando estamos hablando de un corredor como Laporte, pues hay que remitirse fundamentalmente a lo que ha hecho este año, pero siempre había mostrado muy buenas condiciones cuando corría en Francia para las clásicas, ¿no? Así que por ahí se mantendrá un poco esa alternativa del Jumbo-Visma, pero en menor medida, ¿no? Y creo que aquí, en este punto, lo que cobra verdadero vigor es la presencia de Tadej Pogačar. Pero Pogačar convencido de que puede ganar el Tour de Flandes, que estamos convencidos todos, y estaría escribiendo un hito histórico. Desde 1967, creo que fue, nadie había conseguido ganar el Tour de Flandes en su debut. En la primera oportunidad en que corría la prueba fue Dino Zandegù, un italiano simpaticísimo que era un gran sprinter, un tipo muy fuerte, que estuvo muchos años además dirigiendo la caravana publicitaria del Giro de Italia. Bueno, pues Zandegù, velocista puro, pero insisto, corredor muy potente, ganó en la primera edición en la que participó, allá por los años 60, el Tour de Flandes, y eso no lo ha vuelto a conseguir nadie, y lo podría hacer perfectamente Tadej Pogačar. Después hay otros componentes y otros aspirantes. Podríamos hablar, ¿por qué no?, de Tom Pidcock. No ha tenido aquí, digamos, un bautizo de fuego en estas colinas tan duras y tan exigentes, pero es un corredor capaz de todo. Acaba de firmar, por cierto, hasta el año 2027 con Ineos, sumándose a la relación de corredores que extienden sus largos contratos con sus respectivos equipos. ¿Por qué no vamos a tener en consideración a Pidcock, que si ha mostrado ya, pese a sus 22 años, en multitud de ocasiones, que es un corredor, un clasicómano puro y perfectamente adaptado, a pesar de ser tan pequeñino y con tan poco peso, se mueve? Creo que puede ser un lastre, en cierto modo, en tanto tramo adoquinado, pero se mueve como pez en el agua en este recorrido, ¿no? Un recorrido en el que, por cierto, ya se anuncia buen tiempo, porque hemos tenido los días pasados unas imágenes que eran sobrecogedoras, completamente nevado alrededor del Paterberg, de los diferentes muros por los que pasa la carrera. Vale, colinas en el sentido más estricto de la palabra, porque muros son los que son muros, pero al final por muro entendemos un genérico, ¿no?, para no entrar en esas discusiones permanentes y eternas. La meteorología da frío, pero da mejor tiempo, y en principio parece que eso no va a ser ningún impedimento. Y sobre todo a la hora de cerrar el apartado de favoritos, pues tampoco nos podemos olvidar de Kasper Asgreen. El gran danés ganó el año pasado y le ganó además a Van der Poel. Se da la curiosa circunstancia de que, a pesar de que sean corredores que han alcanzado un nivel de rendimiento fantástico y un reconocimiento público de grandes campeones, solo tienen un monumento en su haber. Es decir, Van Aert ha ganado una Milán-San Remo, Van der Poel ha ganado un Tour de Flandes, Kasper Asgreen ha ganado un Tour de Flandes, y para usted de contar, porque aquí teníamos otros hombres que más o menos podían entrar en la baraja, como es el caso de Julian Alaphilippe, pero no está definitivamente, a pesar de que se había especulado y rumoreado, porque se le habían visto en vídeos entrenando con algún compañero del Quick-Step, en la posibilidad de que pudiera recorrer. A ver, estamos siempre a horas de conocer todavía la lista definitiva, y no descartamos para nada que pueda haber alguna otra baja o algún otro cambio. Y el tema de Alaphilippe, confirmado por el Quick-Step, no estaba, aunque difícilmente parece, después de no haber podido correr la Milán-San Remo y de haberse ausentado en la Tirreno Adriático, que estuviese en condiciones de disputar esta prueba, ¿no? Y con ellos Sonny Colbrelli, ganador el año pasado, flamante y espectacular ganador de la París-Roubaix, y con ellos Peter Sagan, que sí, ya está en decadencia, pero sigue siendo un corredor a tener en cuenta. En fin, hay ausencias notables: Lutsenko, que se ha fracturado la clavícula, el propio Simmons, el norteamericano, que en modo alguno van a disminuir la nómina de favoritos, porque otros van a tomar su lugar, ¿no? Y entre otros otros, pues habíamos hecho, a mí se me había ocurrido hacer 3 escalones de favoritos, y no me atrevo a poner, aunque para mí es el gran favorito Mathieu Van der Poel, no tengo ninguna duda, pero no me atrevo a ponerle tan destacado, estando Asgreen, que le ganó el año pasado, y estando Pogačar, cuyo rendimiento efectivamente nadie puede evaluar así gratuitamente, ¿no? Para mí serían en el primer escalón los 3 grandes referentes, ¿no? En un segundo escalón pondría a Pidcock, pondría a Laporte, y pondría, y es un pálpito, a Mohoric, el ganador del Milán-San Remo. Mohoric tiene un detalle curioso, y es que solo Merckx consiguió repetir victoria en San Remo y en Flandes. Asgreen, por cierto, en el caso de ganar, alcanzaría algo que no sé
logra desde hace 7 años, en 2 triunfos consecutivos. Lo hizo Fabián Cancellara, recordar, en 2013 y en 2014. En el caso de ganar Christian Laporte, estamos entrando en especulaciones y estadísticas, sería el cuarto francés en conseguir la victoria tras Louison Bobet, tras Forestier y tras Jackie Durán. Tom Pidcock sería el segundo británico en ganar después del triunfo conseguido por Tom Simpson en el año 61. Acordaos de que Tom Simpson precisamente fue un corredor que falleció subiendo el Mont Ventoux por una intoxicación de barbitúricos y de sol. Y en el caso de Pogačar hemos hablado de su debut y de la posible victoria que le acercaría a un registro que data de 1967, pero estaríamos hablando del tercer corredor en la historia del ciclismo en ganar el Tour de Francia y el Tour de Flandes, para que veáis la diferencia enorme que hay entre una gran prueba por etapas como es el Tour francés y otra prueba tan específica y tan particular. Bueno, pues solo Louison Bobet, que ganó 3 Tours seguidos en los años 50, y Eddy Merckx, que lo hizo en 2 ocasiones, han conseguido a lo largo de su historial ganar el Tour de Flandes y el Tour de Francia. Bueno, pues ese registro lo podría alcanzar Tadej Pogačar, que en cualquier caso también podría alcanzar a Eddy Merckx como el único corredor que con menos de 24 años ha logrado la victoria en 3 monumentos. Merckx lo consiguió con menos de 24 años y Pogačar, ya lo sabéis, el año pasado sumó Lieja-Bastogne-Lieja y el Giro de Lombardía. Si este año consiguiera la victoria en el Tour de Flandes o en las que están por venir, pues evidentemente antes de cumplir los 24 años estaríamos hablando de un corredor igualando el registro de Merckx. Ya que llegan comparaciones, vale, siempre odiosas, pero lógicas e inevitables, está bien tener en cuenta que Pogačar está siguiendo de alguna forma esas trazas que en su momento y de forma más precoz inició Evenepoel. Y a estas alturas Evenepoel ya no puede estar, evidentemente, a nivel de Merckx, aunque haya que seguir esperándole como un corredor muy importante en los tiempos actuales. Bueno, teníamos que hablar también del rendimiento de los españoles, porque la nómina de favoritos o de aspirantes al triunfo final es demasiado larga, ¿no? Ahí estaría Stephen Kung, ahí estaría Thies Benoit, ahí estaría Jesper Stuyven, ahí estaría Anthony Turgis, el corredor francés del Total, que en ausencia de Peter Sagan siempre es un magnífico clasicómano y está rindiendo cada año mejor y es un ciclista al que no se le puede descartar en ningún momento. ¿Qué vamos a descartar a los españoles? Pues estamos pendientes, o a los hispanos también, de Narváez, ¿no? Para ver en qué condiciones está y si puede ser de la partida a última hora, porque Narváez es un magnífico corredor también para este tipo de recorridos, ¿no? En lo que hace a las opciones de Cortina y Aramburu, que serían las principales bazas del equipo Movistar, pues un gran interrogante, una incógnita que no es fácil de desvelar, porque aunque es verdad que Cortina se escribió el otro día en el grupo de Cabeza en Gante, pues no acaba de tener ese tono que permita tenerle mucha confianza. Ahora bien, el objetivo prioritario que tiene es el Tour de Flandes y también París-Roubaix. Se supone que ha trabajado a fondo, se supone que llega en una buena condición y por lo tanto vamos a soñar con que el Guaje, el asturiano, el heredero de Flecha, sea capaz de rendir a ese nivel, ¿no? Y luego estaría Aramburu. De Aramburu se puede uno fiar, lo que pasa es que ha tenido varias caídas, ha tenido algunos problemas al comienzo de esta temporada, pero Aramburu, según me cuentan, estaba francamente bien, en una gran condición y es otro hombre al que no se le puede descartar. A ver, no estamos pidiendo que vayan a ganar la carrera, ni siquiera que estén en el podium. Queremos tener algún español protagonista en esos grupos cabeceros donde se mueve, donde se juega la carrera, donde se juega el cocido, ¿no? Ahí es donde queremos ver a alguien como representación de un ciclismo que va evolucionando y en nuestro caso también, porque hay corredores que empiezan a adaptarse, como en su día lo hicieron Erviti o Pedro Rillo, o no digamos Juan Antonio Flecha, a esta carrera que vais a tener la oportunidad de ver en Eurosport íntegra, como viene siendo habitual con todos los grandes monumentos, además de las grandes vueltas por etapas, desde las 10 de la mañana, que sale en Amberes, antiguamente era Gante la carrera, ¿no? Hasta Udenarde, que es la localidad en la que empezó en 2013, creo recordar es el final. Es una ciudad que está muy cerquita de Gante, a unos 30 kilómetros, que tiene además el Museo de Ciclismo, el Tour de Flandes. Bueno, pues ahí en Udenarde es donde concluye una tras otra la edición en los últimos años de este formidable Tour de Flandes, que esperamos con toda la ilusión del mundo,
con la expectativa de que sea una gran carrera, con la desazón, en cierto modo, de esa baja de última hora de Wout van Aert, pero que en cualquier caso va a presentar una nómina y un elenco de corredores fantásticos y sobre todo de corredores, y entonces sí que ponemos el foco en ciclistas como Van der Poel o Pogačar, capaces de reventar la carrera en cualquier momento. A ver, son 273 kilómetros, son prácticamente 7 horas encima de la burra, de acero o de titanio, y al final es una exhibición que hay que hacer en los últimos puertos y en los últimos tramos adoquinados, pero que a veces ahí en el Canary Birch, a la altura del kilómetro 200 aproximadamente, antes del segundo paso por el Quarem, del paso por el Paterberg, se puede llegar a romper. Del último tramo adoquinado hay 38 kilómetros a la línea de meta, y de la última colina hay 14. Entonces ese es el punto en el que lógicamente la carrera se va a tener que jugar. Ya veremos si antes está resuelta o hay que esperar al último momento. Yo creo sinceramente que el espectáculo está garantizado y que el domingo tenemos uno de los grandes acontecimientos ciclistas del año y que no vamos a perdérnoslo. Espero que vosotros tampoco.